acompañan, que nos visitan en esta mañana donde ya salió un poco el sol. Ha estado un tiempo entre caliente, luego frío, luego llueve, luego pasa un día entero con sol. Bueno, estamos en tiempos locos, ¿verdad? Pero felices de que independientemente de los tiempos, pues tenemos un Dios bueno, lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de bondad para con toda su creación. En todo caso, pues bienvenidos a todos, a todas, a los que se conectan siempre. Este espacio de jueves es para crecer juntos. Me acompaña como todos los jueves Robert. Bienvenido, Robert. Hola Paz, ¿cómo le va? Bienvenidos a todos y esperamos que esta sea una mañana que usted también pueda participar activamente en Face y en YouTube. Estamos también, ¿verdad? En Face y YouTube, exacto. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para todos nosotros los que creemos en Dios, ¿verdad? Y le hemos llamado argumentos en favor de la existencia de Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de por qué creemos en lo que creemos, cómo argumentamos lo que creemos en un mundo que cada vez es más escéptico. Pues nosotros pues sí creemos en Dios y no solo a través de la fe, lo cual tenemos fe, sino a través de algunos argumentos que nos dan mucha claridad acerca de nuestro Dios. Entonces, le invitamos a que se conecte. No, como siempre, acá no puedo ver quién se me conecta. Por alguna razón me pasa siempre acá, pero no importa, no importa. Ahí los que se están conectando, un gran abrazo. Ahora dentro de un ratito, cuando pueda lograr verlos, vamos a saludar. Por ahorita no podemos saludarlos. Pero vamos a arrancar este fin de semana un anuncio importantísimo. Estamos cerrando la serie que hemos titulado Formemos la siguiente generación. Y bendito Dios, ha sido muy provechoso para las familias. Los 3 temas anteriores donde estuvo Miguel Leitón, Robert Echeverría, mi persona, y ahora este fin de semana va a cerrar la pastora de Vida Abundante Coronado, Silvia Zúñiga, una de las pastoras de allá, que aquí la amamos muchísimo, y ahí todavía está el link. Siempre la gente se va anotando entre jueves y viernes, así que aparte su espacio, venga con su familia y al final oramos todos por nuestros hijos, y fue bellísimo este fin de semana ver a los hijos orando por sus papás y viceversa. Entonces no olvide anotarse y que usted pueda compartir con nosotros el cierre de esta serie que se llama Formemos la siguiente generación. El poder de las palabras es el tema que va a tocar Silvia Zúñiga. A manera de introducción del tema de hoy, vamos a presentar un pequeño video que le invito a que pueda acompañarnos a verlo en este momento. Gracias. I am confused. Being philosophically consistent and being a very honest person, I'm sure you can tell me where God came from. And in addition, once you've told me where God comes from, please try to clarify how you can figure that a spiritual force can have an impact on a material universe to create it. I think that some years ago we already talked about that kind of thing in philosophical circles at any rate, by posing the question, if angels are made of spiritual matter and a pen is made of material matter and spiritual matter displaces no space, how many angels can dance on the tip of a pen? I have a sense of sort of reversal experience here, but please do, go ahead. You got 5 minutes. Now, I just want to know which question. That's all right. You may take the rest of the minute. All right. Your question, where did God come from, assumes that you're thinking of the wrong, obviously it displays that you're thinking of the wrong God. Because the God of the Bible is not affected by time, space, or matter. If he's affected by time, space, or matter, he's not God. Time, space, and matter is what we call a continuum. All of them have to come into existence at the same instant. Because if there were matter but no space, where would you put it? If there were matter and space but no time, when would you put it? You cannot have time, space, or matter independently. They have to come into existence simultaneously. The Bible answers that in 10 words. In the beginning, there's time. God created the heaven, there's space, and the earth, there's matter.
So you have time, space, matter created a trinity of trinities there. Just, time is past, present, future. Space has length, width, height. Matter has solid, liquid, gas. You have a trinity of trinities created instantaneously, and the God who created them has to be outside of them. If he's limited by time, he's not God. The guy who created this computer is not in the computer. He's not running around in there changing the numbers on the screen, okay? The God who created this universe is outside of the universe. He's above it, beyond it, in it, through it. He's unaffected by it. So the concept that a spiritual force cannot have any effect on a material body, well then I guess you'd have to explain to me things like emotions and love and hatred and envy and jealousy and rationality. I mean, if your brain is just a random collection of chemicals that formed by chance over billions of years, how on earth can you trust your own reasoning processes and the thoughts that you think? Okay, so your question, where did God come from, is assuming a limited God. And that's your problem. The God that I worship is not limited by time, space, or matter. If I could fit the infinite God in my 3-pound brain, he would not be worth worshiping, that's for certain. So that's the God that I worship. Thank you. Ok, este es un argumento bastante interesante porque creo que comienza a esbozar un poco la idea del Dios que presenta la Biblia y el Dios en el cual creemos, que no está limitado, y a partir de esa premisa es donde muchos errores se dan, porque tratan de meter al Dios que crea dentro de lo creado, y cuando metemos al Dios creador dentro de lo creado cometemos un error, un horror en realidad. Robert. Sí, definitivamente Dios sobrenatural hizo un mundo natural, y Él como creador está sobre todo, y es un error encasillar a Dios bajo las leyes naturales que Él puso, limitarlo a las leyes del espacio y del tiempo. Un Dios que es omnipresente, por ejemplo, que puede estar en todo lado a la vez, pero a la vez también es omnipresente en tiempo, conoce todas las eras, tiene un conocimiento anticipado. Y creo que la mayor evidencia de todo esto en términos lo más prácticos posibles es toda la evidencia del cumplimiento profético. Las profecías se cumplieron precisamente porque había un Dios capaz de saber el futuro y de conocer lo que iba a acontecer, porque no está limitado ni por tiempo ni por espacio. Algunos han mencionado el concepto de Nostradamus. Bueno, es que también él dijo profecías, dice la gente, y se cumplieron. Es bueno recordar, y no lo olvidemos, que si bien es cierto, algunas cosas de las que él dijo pudieron haberse cumplido, otro montón no. No fue que dijo que todo lo que se dijo se cumplió. El Dios de la Biblia es 100% veraz y 100% seguro en el cumplimiento de las profecías. Hay un hombre que se llama Powell. Él decía: imagina un supermercado donde puedes comprar religiones, judaísmo, hinduismo, el islam, o los 2000, 3000 dioses de la India, los dioses de la mitología griega, el culto a Moloch, el cristianismo. Y él explicaba: imaginémonos que la encargada de la caja, la que te va a cobrar al final, es la muerte. Después de escoger cada uno el Dios que más le convenga, debe pasar por la caja y pagar con su vida. Entonces cada uno pues va y busca el Dios que más se le acomode a sus gustos, y llega el ateo, y el ateo pues no encuentra ninguno, pues nada le calzó, ¿verdad? La pregunta del millón es: ¿qué hay cuando lleguemos a la caja, cuando lleguemos a la muerte y tengamos que pagar con la vida? La pregunta del millón es: ¿hay algo después de esta vida? La pregunta del millón es: al pasar la caja y atravesar la salida, ¿qué me encontraré después? Porque de eso va a depender mi futuro eterno. La salvación entonces no se trata de un asunto de preferencias o elegir cuál religión se acomoda más a lo que yo quiero. No es el camino en realidad, porque estaríamos contrariando la verdad. La pregunta correcta es: ¿qué es la verdad? Y justamente este hombre planteaba esto: es necesario aplicar el tratamiento correcto, sin importar cuán desagradable, cuán incómodo, cuán doloroso o cuán ofensivo pueda resultar ese tratamiento. Ahora que está de moda vacunarse, que ahí en el Facebook siempre aparece una señora y un señor diciendo: no, se vacunen, y volándole patadas a todo el mundo. Ahora que está de moda vacunarse, pues he escuchado gente que con las reacciones que les da horribles, se vuelcan, se llenan de cosas y pasan con el brazo hinchado, dolor de cabeza, vómitos y qué sé yo. Lo que pasa es que el argumento es simple: si esa inyección
me va a prevenir algo peor, yo me inyecto. Entonces, aquí la pregunta del millón es, ¿cuál de todas estas religiones tendrá la verdad? Y partamos de la pregunta, ¿qué es la verdad? Porque si nos equivocamos en la elección, si nos equivocamos en el destino eterno, no es cosa menor. O sea, si yo sigo la idea de alguien que no cree y de verdad existía Dios y me lo topo allá arriba en algún momento, qué bronca en la que me metí, ¿verdad? Entonces yo tengo que estar convencido por completo que en lo que creo es real, es auténtico para poder tener una seguridad eterna. Pero entonces podemos partir justamente de una pregunta que Robert hacía allí en uno de los PowerPoint que hizo en el seminario. ¿Qué es la verdad, Robert? Entonces partamos de esa primera pregunta, ¿te parece? Sí, y partamos de que solo es una verdad. Correcto. Porque en un mundo que todo lo relativiza, sin embargo, cuando el mismo ser humano estudia en la universidad, cuando son materias más que todo que tienen que ver con ingenierías o matemáticas, llevamos muchas lógicas. De hecho, hay materias de lógica donde te dicen, bueno, si 2 más 1 es 3, no puede ser 4 ni puede ser 5, es 3 punto. Y si algo es 3, no puede ser otro número. Entonces no podemos hablar de que todas las religiones tienen algo de verdad o que todas son la verdad. Solo hay una verdad. Entonces, partiendo de esa premisa, debemos entender que cuando asumimos una verdad, las demás son mentira. No podemos decir que todas son verdad, porque es muy común escuchar que es que todas las religiones salvan o que todas las religiones me llevan a Dios, y no es cierto. No es cierto, y se basa en el hecho de que todas son contradictorias. O sea, cuando miramos lo que creen los budistas versus lo que creen los musulmanes, todo es contradictorio. Uno de los dos está equivocado, uno de los dos tendrá la verdad, o los dos están equivocados. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿por qué nosotros creemos tener la verdad los creyentes? Porque es cierto que es improbable, imposible que dos compuestos completamente opuestos digan tener la verdad y los dos la tengan. O sea, ahí hay una claridad en que hay solo una verdad, y la pregunta sigue siendo, ¿por qué es que nosotros creemos que la nuestra es la verdad? Sí, había un anuncio de CNN, yo no sé si te acordás, que ponían una manzana y ponían la manzana en un fondo blanco y decían, esto es una manzana. Por donde quiera que usted lo vea, es una manzana. No es un banano, es una manzana. Y bajo la verdad nuestra, que nosotros creemos que Jesucristo es el Señor y Salvador, tenemos mucha evidencia arraigadas a nuestra fe y también al conocimiento propio de historiadores. Por ejemplo, Jesús murió, pero también resucitó. Eso me dice que algo sobrenatural había en él que lo hace un Dios diferente a cualquier hombre que ha pisado en la faz de la tierra. Jesús resucitó y hay evidencia de su resurrección. Pablo habla de 500 testigos que lo vieron. Hubo una resurrección. Ok, apuntemos eso porque es importante. El problema es cuando se desacredita la evidencia. Porque por lo menos los libros de Juan, Mateo, Lucas, los evangelistas, son libros históricos que relatan lo que ocurrió en aquellos tiempos. Entonces, cuando alguien simple y sencillamente quiere desautorizarlos, desacreditarlos porque quiere, porque no hay un argumento válido para poder desautorizarlos, son libros de historia, no existe un argumento válido. Entonces, si de verdad estos libros tienen la historia clara en ellos, ¿por qué desacreditarlos? Ellos hablan de un Jesús que caminó sobre la tierra, igual los historiadores no creyentes. Ellos hablan específicamente de cómo murió y resucitó. Ellos hablan de testigos que vieron a Jesús resucitar, y eso no lo tiene ningún otro que en esta tierra se haya llamado Dios. Ninguno. Entonces, ya para empezar, Robert afirma una gran diferencia abismal entre Jesús, el cristianismo, y todas las demás religiones que puedan concebirse en esta tierra. Y hablamos de los 4 evangelios, hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero también la conexión que hay con el libro de los Hechos. Los mismos personajes están participando en el libro de los Hechos como hilo conductor hacia las epístolas de Pablo. Si Jesús resucitó, por ejemplo, todo lo que Dios dijo es cierto, porque la razón de nuestra fe no está no solo en la muerte. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiera sido clavado en la cruz pero no resucita? Lo que pasa con las demás religiones.
Justamente, Exactamente. que muere su Dios y al mismo tiempo muere la esperanza, porque la esperanza que nos sostiene, y Pablo lo decía, si Jesús no resucitó, en vano es nuestra fe. O sea, ¿qué es lo que seguimos? ¿En qué es lo que creemos? Si al final toda nuestra esperanza es que hay una vida eterna, toda nuestra esperanza es que hay un más allá, donde Él ha guardado un espacio, donde Él ha creado una casa, una vivienda para nosotros. Entonces, sí es importante determinar que la propuesta de Jesús en cuanto a cómo se manifestó a la humanidad, que la propuesta de Jesús en cuanto a cómo inició el universo, es completamente extraordinaria, diferente, y este evento de la resurrección lo hace bastante diferenciador. inigualable. Es diferenciado. Mateo 22:37 dice así: Jesús, ama al Señor con todo tu corazón. Ahí estamos claros. Entonces la gente que habla del cristianismo, ustedes que son puro corazón y pura emoción, ama al Señor con todo tu ser, alma, ama al Señor con toda tu mente. Entonces resulta que si es necesario y si es preciso preguntarnos cosas de Dios, estudiar a Dios, eso no es pecado, es más bien bueno, y evacuar dudas acerca del Dios en el cual creemos, y otra vez, ¿por qué es que creemos lo que creemos? Hablábamos antes de comenzar acerca de la fe, Robert. Porque si bien es cierto, Dios nos manda a pensar también. O sea, nosotros no tenemos una fe que no usa la lógica, también tenemos una fe razonable. Y acá en Hebreos, por ejemplo, 11, verso 6, el versículo muy reconocido, muy famoso: de hecho, sin fe es imposible. No dice que más o menos, ¿verdad? Es que dice la Biblia, es imposible, porque todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. A mí me preocupa mucho que entiendo que mucha gente no tenga fe. O sea, la vida, los golpes, el escepticismo, mira, entiendo, y hay una cantidad de ateos diferentes que ahorita vamos a hablar de las diferencias, pero entiendo que mucha gente no tenga fe, está claro. No obstante, imaginémonos que alguien no tiene fe, vayamos entonces a los argumentos que no incluyen fe. Vayamos a los argumentos que no incluyen la fe, y de esos son los que vamos a hablar. ¿Cuántos argumentos hay fuera de la fe para poder hablar de un Dios creador por encima de todas las cosas? Y planteábamos uno que es quizás uno de los más reconocidos, uno de los más comentados de todos, que es el argumento cosmológico del cosmos. Entonces, comenzar, Robert, hablemos un poquito acerca de cuál es este argumento y por qué tiene tanto peso para nosotros. Bueno, yo creo que el argumento en sí es el más usado, fácil de entender, y muchas cosas habrán que entenderlas por fe. Y aquí es bueno hacer un paréntesis. Cuando hablamos por fe y hablamos de muchas aparentes verdades que hay, los seres humanos entienden como verdad cómo ellos pueden percibir su realidad. Y la realidad que ellos percibieron muchas veces, o la gran mayoría de veces, la adoptan como verdad. Entonces decimos, bueno, Dios no existe porque mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, o no puede existir un Dios bueno si hay maldad en el mundo, que es una pregunta que supongo que en otros programas lo vamos a ver, ¿por qué Dios permite el mal, por ejemplo? Sin embargo, ese proceso de fe es dejar mi concepto de lo que yo creo que es verdad por abrazar la verdad que Dios me propone, que es la única. El argumento cosmológico lo que indica es que el mundo no pudo haber sido creado de la nada, no fue una creación casual. La semana anterior creo que hicimos la pregunta que si la nada podía producir algo, y la respuesta para un creyente y para un no creyente es una sola: la nada produce nada. Por ende, algo hizo que iniciara la creación. Por lo tanto, el origen de la creación no es un origen casual, sino causal. Es una causalidad. Alguien lo hizo. Ese alguien, ¿quién es? Dios. Sí, y ese es justamente uno de los principios de este argumento, que es imposible pensar de verdad en que tanta grandeza, la complejidad de un ser humano, los órganos interiores que tenemos, la forma en que se comportan, la forma en que se comporta la vida, los procesos, que esto haya sido producido por nadie. O sea, es improbable que esto ocurra. Entonces esto corresponde a una causa. Alguien en mente tuvo una causa para crear lo que creó, y una vez que lo creó, pues le dio todo su propósito y sentido.
El asunto es lo que decíamos al principio. El que crea, no podemos meterlo dentro de lo creado, porque por eso entonces no sería Dios. O sea, si el que crea está metido dentro de lo creado y está regido por las leyes que él mismo creó, entonces es un asunto, es como un círculo vicioso, como cuando uno hace una fórmula en Excel, donde uno está haciendo una suma y por error mete el total de la suma dentro de la misma suma. Entonces te hace un error de círculo, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre. Y uno no podría meter al creador dentro de lo creado. Y aquí entonces viene la otra pregunta, ¿verdad? Ok, estamos claros, alguien nos tuvo que haber creado. Lo decía Stephen Hopkins, ¿verdad? Cuando habla sobre el Big Bang. Y el hombre explicaba que en algún momento una explosión dio como resultado todo lo que hoy vemos, y explica todos los detalles. Y al final él decía, ya después de que llegó a la conclusión y escribió libros y todo lo que quiera, dijo, la pregunta es ¿quién generó la explosión? ¿Verdad? Entonces otra vez volvía al mismo meollo de la historia. Alguien tuvo que haber dado ese golpe, ese grito, alguien tuvo que haber dicho y dijo Dios, alguien tuvo que haber sido. Entonces imaginémonos que todos creyéramos en esta posición. Entonces la pregunta es, bueno, estamos claros, imaginémonos que hay un ser supremo, superior, que lo mejor que pudo haber ocurrido en esta humanidad y la mejor idea que se puede tener en este mundo es de un ser superior que nos creó a todos. ¿Es este ser superior el Dios de la Biblia? ¿Verdad? Porque entonces ahí brincarían los demás. Bueno, está bien, sí, pero entonces es el mío, ¿verdad? No es el mío, no es Krishna, no es que es Buda, no es que este ser superior es Mahoma, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta ahora que salta es si esta causalidad con la cual se crea este universo y este mundo está dada por este Dios en el que creemos los cristianos. Decía un escritor por allí que el universo puede existir, Dios puede existir sin el universo, pero el universo no puede existir sin Dios. O sea, alguien le creó. Para nosotros, el Dios de la Biblia, por muchas razones que ahorita hablamos, pero aquí otra vez la pregunta es, ¿y por qué no pensar que ese creador es otro, diferente del Dios de la Biblia, de estos cristianos que están pensando en que solo es Él? Bueno, la pregunta se responde también por sí misma. El que quiere entender, como dijo el Señor Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga, el que no, que lo cierre. Eso se lo agrego yo, eso no lo dijo Jesús, pero se entiende. Todos los que nombraste son seres criados, no son creadores. Todos, absolutamente todos son seres creados. Aún los miles de dioses que hay en la cultura india son seres criados, son cosas criadas. Cuando tocabas esto de la causalidad, del argumento cosmológico, que alguien lo crió, también tocaste ahí el argumento teleológico, que es que no solo que lo crió, que no solo hubo una causa, sino que hay un diseñador, no solo un creador, hay un diseñador. Y ahí es donde entra por qué no otro Dios y el Dios que creemos, porque creemos en un Dios teísta. ¿Qué es un Dios teísta? Un Dios personal, un Dios que hizo todo, que lo hizo con propósito, que lo hizo con diseño, que ahora puedes tocar algunos de los diseños del por qué vemos a Dios en la creación. Y además de eso, no solo hizo la creación y la dejó abandonada, sino que generó las condiciones necesarias para que la vida se sustente, para que el universo se sustente. No solo la hizo y ahí que se la jueguen, no, Él está presente y Él la sustenta. Hay una canción que si me piden allí en el Facebook se las canto, que se llama... Oye, voy a revisar a ver si la piden. No la pidan, por favor, pero se llama El Gran Artista. Canción viejísima, muy buena. Decía, y es que tú todo lo hiciste bien, con tus manos de gran artista. Y justamente para pensar en una creación como estas, no se ocupa cualquiera, se ocupa un gran artista. Y todos los otros que se han llamado a sí mismos dioses, justamente están encerrados dentro de un mundo que ha sido creado, y ellos creados, como lo decías ahora. Y a veces nos olvida ese pequeño detalle. Romanos 1:20. Dice lo siguiente, y esto es importante que lo analicemos porque nos olvidamos de detalles como estos. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, lo que no podemos ver de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina, o sea, estas cosas no las podemos ver,
en teoría. No las podemos ver porque poder abstracto, su naturaleza divina, bueno, Dios es un Dios que no se ve. Pero Pablo aclara que todo lo de Dios se puede percibir claramente a través de lo que Él creó. Todo. O sea, mira uno el firmamento y uno dice, esto tuvo que haberlo creado. Mira uno al cielo, ni siquiera puedo tocar el cielo. Entonces dice uno, esto tuvo que haberlo creado alguien. Hace poquito andábamos ahí en la playa y lo inviolable de ir a la playa es no quedarse un ratito para ver el sol salir, el ocaso, ¿verdad? Ponerse después. Es como el Churchill en Punta Arenas, ¿verdad? Hay que ir a Punta Arenas, nos tomamos un bendito copo de esos. Pero cuando uno mira algo como eso, uno dice, esto tuvo que haberlo creado un gran artista, alguien que tiene un poder sobrenatural, alguien que sabe todas las cosas, alguien que ordena todas las cosas. Y Pablo nos dice, simplemente abran sus ojos, miren alrededor de sus vidas y se van a dar cuenta que todo lo que ustedes ven habla del poder de Dios, todo. Y luego continúa, que la gente, a pesar de haber conocido a Dios, o sea, porque a Dios se le conoce incluso a través de la creación, no lo glorificaron ni le dieron gracias. Y mire qué interesante, porque esto es como si estuviéramos viendo tantos videos que salen ahí en Facebook y en YouTube, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y dice el verso 22, afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Entonces, la preocupación quizás va a seguir siendo la misma. Muchos argumentos, la misma creación habla, hay un relato histórico de cómo el Dios de los cielos formó esta humanidad, hay un mundo que se partió en antes de Cristo y después de Cristo, hay alguien que empujó la ola para que comenzara a rodar, ese alguien es Dios, el Dios de los cielos, de la tierra, que no puede estar compelido a las leyes de esta tierra, que tiene poder para ordenar, organizar y que además pues es un diseñador no solo inteligente, sino es un gran artista. Tal como lo vimos en el video, si Dios fuera parte de la creación como un ser criado, lo podríamos meter, sería incapaz de hacer todo lo que hizo. Estaría fuera de la fórmula. Ilustremos con algunos ejemplos. Me parece que podremos ilustrar este diseño perfecto. Por ejemplo, Paz, ¿por qué usted no sale volando de esa silla? ¿Y por qué no se aplasta usted? Porque hay una fuerza de gravedad exacta de 9.8 metros por segundo al cuadrado que no puede ser casual. ¿Por qué no nos quemamos? Porque Dios puso la inclinación de la tierra y la distancia al sol perfecta. ¿Por qué podemos respirar lo que respiramos? Porque Dios puso la composición gaseosa exacta. No es casual, hay una causalidad. ¿Por qué esta mesa está aquí compacta? Porque hay una fuerza atómica que Dios puso que hace que los átomos de la materia estén perfectamente sincronizados. Y podríamos dar muchos ejemplos que hay en la naturaleza para poder confirmar lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos. Ok, vamos a ver un video, creo que se llama el argumento contingente, el que seguía, ¿verdad? Sí. Entonces, Mari, porfa, si puedes poner el videito. Vivimos en un universo increíble. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe? ¿Por qué existe algo en lo absoluto? Gottfried Leibniz escribió: en primer lugar, la pregunta que debe hacerse apropiadamente es: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Él llegó a la conclusión de que la respuesta se encuentra en Dios. Pero, ¿es esto razonable? Todo lo que existe tiene una explicación para su existencia. Si el universo tiene una explicación para su existencia, esa explicación es Dios. El universo existe. Partiendo de estas premisas, se deduce lógicamente que la explicación para la existencia del universo es Dios. La lógica de este argumento es impecable. Si las tres premisas son verdaderas, la conclusión es inevitable. Pero, ¿son más plausiblemente verdaderas que falsas? La tercera premisa es innegable para todo aquel que esté buscando la verdad. Pero, ¿qué podemos decir de la primera premisa? ¿Por qué no decir: el universo simplemente está ahí y punto? No hay necesidad de ninguna explicación. Fin de la discusión.
Bueno, imagina que tú y un amigo están de caminata en el bosque y se encuentran una esfera brillante en el suelo. Naturalmente te preguntarías cómo fue que llegó a estar allí. Sería muy extraño que tu amigo dijera: No hay ninguna razón o explicación del por qué está ahí. Deja de preguntártelo. Eso solo está ahí. y si la esfera fuera más grande, todavía requeriría una explicación. De hecho, si la esfera fuera del tamaño del universo, el cambio de su tamaño no eliminaría la necesidad de una explicación. En realidad, la curiosidad sobre la existencia del universo parece científica e intuitiva. Alguien podría decir: si todo lo que existe necesita una explicación, ¿qué hay de Dios? ¿No necesita Él una explicación? Y si Dios no necesita una explicación, entonces, ¿por qué el universo necesita una explicación? Para responder a esto, Leibniz hace una distinción clave entre las cosas que existen necesariamente y las cosas que existen contingentemente. Las cosas que existen necesariamente existen por necesidad de su propia naturaleza. Es imposible que no existan. Muchos matemáticos creen que los objetos abstractos, como los números y los conjuntos, existen de esta forma. No hay otra cosa que cause su existencia, simplemente existen por necesidad de su propia naturaleza. Las cosas que existen contingentemente existen porque fueron causadas por algo más. Muchas de las cosas con las que estamos familiarizados existen contingentemente. Estas no tienen que existir, simplemente existen porque algo más causó su existencia. Si tu mamá y tu papá nunca se hubieran conocido, tú no existirías. No hay razón para pensar que el mundo que nos rodea tenía que existir. Si el universo se hubiera desarrollado de manera diferente, no habría estrellas ni planetas. Es lógicamente posible que el universo entero podría no haber existido. Este no existe necesariamente, sino contingentemente. Si el universo pudo no haber existido, ¿por qué existe? La única explicación adecuada para la existencia de un universo contingente es que su existencia dependa de un ser no contingente, de algo que no pueda no existir, debido a la necesidad de su propia naturaleza. Que dependa de un ser que exista independientemente de todo, algo o alguien que la no existencia le resulta imposible. Así que, todo lo que existe tiene una explicación para su existencia, ya sea en la necesidad de su propia naturaleza o debido a una causa externa. Pero, ¿qué podemos decir de nuestra segunda premisa? ¿Es razonable llamar a la explicación del universo Dios? Bueno, ¿qué es el universo? Es toda la realidad del espacio-tiempo, incluyendo toda la materia y la energía. Se deduce que si el universo tiene una causa para su existencia, esta causa no puede formar parte del universo, no debe ser física ni material, debe trascender el espacio-tiempo. La lista de entidades que posiblemente podrían encajar en esa descripción es demasiado corta, y los objetos abstractos no pueden causar nada. El argumento de la contingencia de Leibniz muestra que la explicación para la existencia del universo se puede encontrar únicamente en la existencia de Dios. O si prefieres no utilizar el término Dios, puedes simplemente llamarlo el ser extremadamente poderoso, no causado, necesariamente existente, no contingente, no físico, inmaterial, eterno, que creó el universo entero y todo lo que hay en él. Ok, aquí estamos con Robert compartiendo acerca de argumentos en favor de Dios, además de lo que creemos en la Biblia. Quisiera saludar a alguna gente acá que nos está acompañando. Le regalo un versículo extra en Salmo 14:1. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Y se aclara, están corrompidos. Sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Y la necedad en el corazón surge a partir del momento en que una persona cree que puede vivir por sí sola cuando fue creada por alguien.
Cuando una persona cree que puede desligarse de Dios, y es lo que va a pasar en el final de los tiempos con el anticristo, el sin ley, el sin Dios, aquel que se desliga de los preceptos de su creador, entonces así igualmente recibirá su castigo por pretender y por ostentar algo que no fue llamado y a lo que no corresponde. Saludos acá Patricia Quesada, saludos a Ruth Valverde, Guadalupe Lupita, un abrazo, Paola Andrea Arias Barahona, más conocida como la esposa de este. Saludos a Jacqueline González, mi madre, dice saludos a mi hijo y a Robert, buen programa. María Eugenia Rojas, Josué Molina, Eva Carla Mata, Eva, Eva se metió y sale, Eva, cálmese. Alejandra Naisha, un gran abrazo. Daisy Ramírez, Barbe Doc, desde Coronado, Ivonne Mongalo, Madeleine Pino, un gran abrazo para ti. Madeleine es la amiga de mi madre allá en Miami, o esta es otra Madeleine. Floribet Valverde, Hazel Vargas, más conocida como Hazel, y José Alexander González, Francisco González, saludos. Shirley María Muñoz, Manfred Monje Fernández, gracias a todos por acompañarnos. Vamos seguidamente a hablar de otro de los argumentos, la segunda ley de la termodinámica. Vamos a ponerlos más espesos. Bueno, en términos prácticos y reforzando el argumento de la causalidad, no de la casualidad, pues la segunda ley de la termodinámica, ¿por qué la tocamos? Porque la ciencia la acepta. Y esta ley lo que dice es que todo se acaba, que el hidrógeno de las estrellas se está agotando. Si la materia como tal se agota y llega a extinguirse, pues concluimos que el mundo la creación tuvo un comienzo que no es eterno. Si todo se agota y se llega a acabar, quiere decir que para atrás no fue eterno tampoco, sino que tuvo un comienzo. Y volvemos a lo mismo, y el argumento se explica por sí solo, aún no lo veamos solo en planeta Tierra. Entonces ya nos vamos a las otras esferas celestiales y nos damos cuenta que aún en el universo, nos damos cuenta por la segunda ley de la termodinámica que como todo se agota, todo tuvo un comienzo. Y volvemos al principio, hay un Dios creador que hizo todas las cosas por su causa, por su propósito, y las diseñó para que puedan ser sustentables en el tiempo. Hablando un poco acerca de la fe y la lógica, la razón, dice Corintios 2:14, 1 Corintios, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu, para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Voy a poner un ejemplo con ese concepto. Mire, ya pateé el agua, gracias a Dios estaba cerrada. El asunto es que y aquí viene un asunto filosófico. La palabra, la filosofía responde a la pregunta ¿qué es la verdad en realidad? Entonces cuando hablamos de filosofía estamos hablando de responder preguntas, y la más importante, ¿qué es la verdad? Entonces el materialista, por ejemplo, responde la verdad está en lo que puedo tocar, ¿verdad? Si no lo puedo tocar no es cierto. El que ama el dinero, la verdad está en mis bienes materiales. El existencialista, la verdad está en lo que puedo sentir. Si lo puedo sentir es cierto, si no lo puedo sentir no es cierto. Y bueno, resulta que nosotros no somos existencialistas, o sea, nosotros creemos en el Espíritu de Dios, nos sabemos llenos del Espíritu de Dios, y por ello y por Él es que podemos aceptar las verdades que vienen de Dios. Entonces, este es el ejemplo. Yo tenía 20 años de edad antes de entregarle mi vida al Señor, y vivía como cualquier persona en este mundo sin Dios. ¿Qué significa esto? Tenía deseos completamente impropios y ni fu ni fa. Es que ahora a veces tengo deseos impropios, pero hay una conciencia que me hace reaccionar de eso no es correcto, eso está mal. Hacía el mal y ni fu ni fa, ¿verdad? Ahora es del momento en que uno intenta siquiera hacerlo, hay una conciencia que te dice eso no es correcto. Aún en el pasado la conciencia estaba, pero no me importaba. O sea, hay una conciencia que Dios puso en el corazón del ser humano. Cuando uno se entrega a Dios, es tomado por el Espíritu y las verdades de Dios son reveladas al corazón. Y aquí es donde hay una diferencia entre alguien que ha recibido a Dios en su alma y alguien que no, porque cuando yo tenía 20, yo llamaba a los cristianos locos. Locos, qué pereza, majaderos, extremos, fanáticos, les lavaron el cerebro.
Pero viene la parte interesante, porque una vez alguien me preguntó, Marco, ¿y a usted quién le lavó el cerebro? Porque usted hablaba y pregonaba en contra de todo esto y ahora resulta que anda hablando en favor de esto. ¿Quién se lo lavó? Y esa es la parte interesante, porque es como un buen sentido del humor de Dios, decimos. Yo le entregué mi vida a Dios y no fui a ninguna iglesia. No escuché a ningún pastor, no fui a una iglesia católica, no fui a donde Buda, no fui a los Hare Krishna. Yo no fui a buscar la verdad en ningún grupo, en ninguna denominación que me lavaran el cerebro. Yo leí la Biblia como quien está anhelante de descubrir qué es la verdad y cuál es la verdad. Y en medio de mi lectura de la Biblia, porque yo me encerré en casa como por 2 meses sin salir de ella y sin visitar, yo no soportaba a los cristianos, menos iba a ir a buscarlos. Entonces la misma verdad de su palabra hizo que en mi corazón naciera una idea de propósito por la cual había sido creado, que naciera una idea de hacer el bien, la cual no estaba dentro de mi ADN, decía yo, y pude entender este concepto de vivir ahora en modo espiritual para entender la parte espiritual de Dios, que es muy difícil comprenderla. Es lo que le decía Jesús a Nicodemo. Nico, muy lindo todo lo que sabes, muy lindo todo lo que enseñas ahí en la sinagoga, no me conoces. O sea, muy lindo tu intelecto, porque hay gente muy intelectual que tampoco termina conociendo a Dios. Y hay un momento en la vida donde tenemos que ser humildes para reconocer que no tenemos toda la capacidad de entender todos los misterios de esta tierra, pero sí deberíamos tener la humildad para en algún momento decir: Dios, si estás por ahí, que sí está para nosotros, pues háblame y de alguna forma haz lo que hizo en ese que está hablando hoy. C.S. Lewis, más reconocido por las películas que ha hecho y los libros que ha escrito, Crónicas de Narnia. fue una de las tantas películas de los libros. Siempre habría creído, siempre, hasta los 31 años, que los evangelios eran una colección de mitos, similares a los de Balder, Adonis, Baco, y por 31 años de edad, hasta los 31, leyó los evangelios por vez primera. O sea, él era un asiduo amante de la mitología. Pero aunque consideraba los evangelios mitológicos, no los había leído. A los 31 años los lee por vez primera. Para ser un gran conocedor de mitos, leyendas de la literatura, reconoció apenas los leyó que estos no son mitos. O sea, las diferencias entre un mito y lo que estoy leyendo aquí son abismales. Como yo siempre había dicho que estos eran mitos. Y ahí hablo mucho acerca de cuánta gente habla mal de Dios porque saca un extracto de la Biblia sin conocer todo el contexto. Cuánta gente habla mal de Dios porque como que destruyó un pueblo. Bueno, hablemos del contexto. ¿Qué llevó a esa guerra y qué llevó a la destrucción de un pueblo? ¿Cómo un Dios tan bueno permite el mal? Hablemos del contexto. Hablemos de Adán y Eva, que fueron los que al final tuvieron la hermosa decisión de ser desobedientes. Entonces, cuando uno entiende a algo como lo que entendió C.S. Lewis, dice, termina él afirmando: los evangelios eran una crónica de hechos históricos relatados por testigos directos. Esto no puede ser un mito. Después de ahí se entregó a Dios y comenzó más bien una predicación en favor de Dios. Entonces, por un lado, hay cosas que solo se entienden a nivel espiritual. Necesitamos la revelación de Dios. Por otro lado, se necesita mucha humildad para reconocer que solo no podemos y que dependemos de alguien que nos creó. Y por otro lado, la sabiduría para seguir investigando. Si alguien por allí nos escucha y todavía no se ha entregado a Dios, bueno, siga investigando hasta el punto en donde usted llegue a conocer a aquel que le creó. Hombres, que el libro de Hebreos capítulo 11 nos enseña de los héroes de la fe, hombres mujeres que hasta aceptaron ser aserrados al medio, así dice, con tal de defender su fe. Si fuera una fe muerta, ¿para qué morir por ella? Sin embargo, a todo esto que contás, que explicás, es bueno, es medular algo que dijiste, la conciencia. Los seres humanos, tengan o no tengan la fe cristiana, nacen con conciencia. Tanto es así que en Romanos capítulo 2 y en la Nueva Traducción Viviente el apóstol Pablo dice, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios.
es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Le está hablando a los judíos en su carta a Romanos. Dice, aún los gentiles, hablando de aquellos que no conocen nada del judaísmo ni la ley de Dios, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Esa conciencia que las pone Dios. Ahora estábamos conversando, ¿por qué un ateo estudia leyes, o sea abogado? ¿Qué va a defender? Si Dios no existe, ¿qué objetivo tendría de discernir entre lo bueno o lo malo? Aquí vamos a entrar en el argumento moral y vamos a poner un video de este argumento que es interesantísimo. Imaginémonos allá en el Amazonas, que todavía hay tribus en el Amazonas, por ahí escondidas, una tribu de caníbales. Nunca han escuchado el Evangelio, nunca se han topado con el Dios del universo, nunca un evangelista ha llegado ahí, porque si no lo matan y se lo comen, ¿verdad? Ya pasó en Ecuador. Lo cierto es que imaginémonos que exista ya en el Amazonas una tribu por allí que nunca les ha llegado el Evangelio. Tienen conciencia, ellos saben que lo que están haciendo está mal, aunque una Biblia no se los haya dicho. Y si a ellos nunca les llegó el Evangelio, serán juzgados por esa conciencia, porque Dios se la instaló al ser humano. Es Dios quien instala la conciencia y es Dios el autor de la ética y la moral. Porque como bien decía Robert, y si no hay una línea entre lo bueno y lo malo, y si no hay alguien que nos declare qué es lo bueno y lo malo, entonces se vale lo que sea. Miremos por favor este video que se llama el argumento moral. ¿Puedes tú ser bueno sin Dios? Veamos. Absolutamente asombroso. Ahí lo tienes. Prueba innegable de que tú sí puedes ser bueno sin creer en Dios. Pero espera, la pregunta no es, ¿puedes tú ser bueno sin creer en Dios? La pregunta es, ¿puedes tú ser bueno sin Dios? Aquí es donde se encuentra el problema. Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien o el mal, de lo correcto o incorrecto? Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Y aquí está el porqué. Sin algún punto de referencia objetivo, no tenemos forma de decir que algo está realmente arriba o abajo. La naturaleza de Dios proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, que es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones. Pero si Dios no existe, entonces no existe ningún punto de referencia objetivo. Todo lo que nos queda es el punto de vista de una persona, el cual no es más válido que el punto de vista de cualquier otra persona. Esa clase de moralidad es subjetiva, no objetiva. Es como tener una preferencia por el helado de fresa. La preferencia se encuentra en el sujeto, no en el objeto, de manera que eso no se aplica a otras personas. De la misma forma, la moralidad subjetiva se aplica solamente al sujeto. No es válida ni obligatoria para nadie más. Así que, en un mundo sin Dios, no puede haber ni mal ni bien, nada sino una indiferencia ciega y despiadada. Dios ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos. Esos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios del amor es expresado en su mandamiento «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Ese mandamiento proporciona un fundamento sobre el cual podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. Y asimismo podemos condenar la maldad objetiva de la avaricia, el abuso, la discriminación y la opresión. Esto presenta un problema. ¿Es algo bueno simplemente porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque eso es bueno? La respuesta es ninguna de las dos. Más bien, Dios desea algo porque Él es bueno. Dios es el estándar de los valores morales de la misma manera que una actuación musical en vivo es el estándar para una grabación de alta fidelidad. Mientras una grabación suene más como la original, mucho mejor será. De la misma manera, mientras una acción moral se conforme más a la naturaleza de Dios, mucho mejor será. Pero si el ateísmo es verdadero, entonces no existe un estándar definitivo, de modo que no puede haber ninguna obligación o deber moral. ¿Quién o qué impone tales deberes sobre nosotros? Nadie.
Recuerda, para el ateo, los seres humanos son solo accidentes de la naturaleza, animales altamente evolucionados. Pero los animales no tienen obligaciones morales los unos para con los otros. Cuando un gato mata a un ratón, él no ha hecho nada moralmente malo. El gato simplemente está siendo un gato. Si Dios no existe, entonces deberíamos considerar el comportamiento humano de la misma manera. Ninguna acción debería ser considerada moralmente correcta o incorrecta, pero el problema es que el bien y el mal, lo correcto e incorrecto sí existen, así como nuestra experiencia sensorial nos convence de que el mundo físico es objetivamente real. ¡Ay! Nuestra experiencia moral nos convence de que los valores morales son objetivamente reales. Cada vez que tú dices, oye, eso no es justo, eso está mal, eso es una injusticia, estás afirmando tu creencia en la existencia de la moralidad objetiva. Estamos conscientes de que el abuso infantil, la discriminación racial y el terrorismo son incorrectos para todas las personas siempre. ¿Es esto simplemente una preferencia u opinión personal? No. El hombre que dice que es socialmente aceptable violar a niños menores está tan equivocado como el hombre que dice que 2 más 2 es igual a 5. Entonces, a todo lo que esto conlleva es un argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. El ateísmo no proporciona un fundamento para la realidad moral que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. De hecho, la existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente hacia la existencia de Dios. Ok, este video explica con mucha claridad el argumento que estábamos hablando, el argumento moral, porque al final nosotros estamos anclados en una ley superior a nosotros y es nuestro norte, nuestra guía, nuestra ruta sobre la cual el ser humano se rige. Pero es una buena pregunta: si Dios no existe, ¿cuál es esa ley moral que deberíamos respetar? Porque si no existe, entonces no robar no tendría sentido, no matar no tendría sentido, no ser un buen esposo. O sea, ¿quién nos diría a nosotros que el adulterio es incorrecto si no es a través de las leyes morales de Dios donde se condena el adulterio? Entonces cada quien haría lo que quisiera y la vida se convertiría en un asunto de lo que usted quiera hacer, cuando usted quiera hacerlo y sin pago alguno acerca de todo lo bueno y lo malo que se hizo en esta tierra. Entonces aquí creemos, por supuesto, que hay un Dios no solo creador, no solo que empujó la carreta y la carreta comenzó a andar, no solo que está por fuera de esa carreta que él empujó, sino que además nos ha establecido estándares morales tan altos que en la misma conciencia nos dejó la sabiduría para saber qué es lo correcto y lo incorrecto. Lo que sucede es que la sociedad se ha encargado de golpear esa moralidad y esa conciencia que Dios puso para tratar de alguna forma de justificar su forma de vivir contraria a Dios. Por eso, al final de cuentas, muchas de las corrientes que buscan explicar la existencia de Dios, que por sí es obvia, diría yo, respetando lo que significa obvio, lo que trata es tratar de acallar mi conciencia que me grita por dentro para seguir justificando una forma de actuar, y cuando me confronto con la palabra de Dios todavía más esa conciencia se me va a despertar. Lo cierto, paz, amigos, es que llegará un día donde nos vamos a enfrentar con el Señor, nos vamos a enfrentar con Él y no habrá argumento ninguno para decir no creí en usted. No, usted no existe, siempre creí que usted no existía. No va a haber ningún argumento para justificarse. Solo podemos ser justificados a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero como bien decía Robert, al final quien convence no es Robert, no soy yo. Podríamos hablar aquí 4 horas de argumentos, pero quien convence es el Espíritu que da al corazón humano revelación, porque fue al final Dios quien decidió revelarse al ser humano. Y si alguien que nos escucha no cree porque hubo un modelo de familia que no fue el adecuado, pues ahora Dios toca su corazón para que usted cambie la historia de su familia, porque eso no es culpa de Dios, sencillamente son personas
que, como bien hemos explicado, no quieren asumir la verdad de Dios y vivir bajo su propio criterio, y lo que hicieron fue un daño colateral a toda la familia, que ahora muchos tal vez no creen por esa experiencia. Bueno, ahora Dios toca al corazón suyo para que usted lo haga diferente, ya sabe cómo va a hacer las cosas, porque Dios es esa fuente de bondad. Yo reconozco que a los 20 años yo me declaré ateo. Yo creo que ateo resentido. Hay algunos que dicen, entonces nunca fuiste ateo. Posiblemente. Hay algunos que afirman que ellos siempre lo fueron y que nunca han creído en nada. Y yo sí me consideré un ateo resentido porque creía en Dios, pero tanto dolor, tanta historia familiar negativa que viví, tanta traición de aún gente, cuántas cosas feas ve uno a veces dentro de la misma iglesia, y decidí dejar de creer en Dios. Y lo cierto es que comprendo entonces el dolor que se vive a veces, y comprendo entonces que solo Dios puede llegar y hacer una transformación a lo interno del corazón. Y digo esto porque al final de las cuentas estoy aquí predicando de Dios, y veo tantas y tantas historias de gente que estuvo en contra de Dios, ateos que dicen yo no creía, y yo les animo siempre a lo mismo, les animo a lo mismo. Así como nosotros estudiamos muchísimo a Dios y tratamos de conocerlo un poco más, yo le animaría a aquel que no cree a que por lo menos estudie con argumentos válidos en que creemos nosotros. Hay un libro que es extraordinario, que es uno de los libros para mí más importantes que existen después de la Biblia, que es Evidencias que exige un veredicto, de Josh McDowell. Fue creado en 1990, 86, no me acuerdo, o sea, tiene sus años. Es un clásico. Ahora sacó uno más reciente que se llama Nuevas Evidencias, pero incluye los primeros capítulos y 4 o 5 capítulos extra. Pero para alguien que de verdad tiene el anhelo en serio de conocer de lo que creemos los creyentes y por qué lo creemos, que alguien tenga el anhelo, tal vez que usted diga yo no creo en Dios, no importa, pero vamos a ver en qué creen ustedes para ver por qué es que creen lo que creen. Ese libro te explica de la A a la Z por qué es que nuestra fe no es una fe ciega. Te explica de la A a la Z los argumentos acerca de la Biblia, del bien y el mal, de Dios, de todas las demás religiones, y explica por qué Jesús sí y todo lo demás no. Entonces yo le animaría a que con sabiduría, con humildad, adquiera un libro de esto, lo busque donde lo venden ahí en las librerías, en varias librerías cristianas que hay en Costa Rica, Evidencias que exige un veredicto, lo compre en Amazon, más fácil. Y pueda leerlo por completo, porque va a evacuar la gran cantidad de dudas que se ciernen alrededor de una persona que con honestidad quiere buscar de Dios. Y no nos queremos ir también sin animar a aquellos que, creyendo que Dios existe y que son creyentes, están pasando por alguna situación que les ha afectado su fe, y que diga, bueno, he orado tanto por esto y no tengo respuesta. Si Dios Todopoderoso hizo todo lo que vemos y fue el diseñador perfecto de todo lo que vemos, Él es capaz de resolver su problema en su tiempo. Espere, tenga paciencia, Dios va a venir al rescate suyo. Oremos y terminamos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Entendemos, Señor, que la verdad está en ti, en el Creador que está fuera de su creación, omnipotente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, aquel que creó este universo con una causa, y nosotros hoy queremos ser humildes y reconocerlo. También queremos, Señor, orar por todas las personas, como bien decía Robert, que pueden hoy estar siendo lesionados en su fe, producto de la espera, producto de las traiciones, producto de la enfermedad. Que seas tú, Señor, sosteniendo sus vidas, y que sea tu Espíritu Santo abrazando sus corazones. Y oramos por aquel o aquella que tiene dudas, Señor, que pueda tener una apertura, Señor, espiritual a ti, como aquella mujer de Hechos, Señor, donde mientras escuchaba el mensaje, tu Espíritu abrió sus oídos, así como ocurrió conmigo hace más de 25 años atrás, en un momento en que no creía en nada. Hoy te pedimos por todas aquellas personas, familiares, amigos, que se han debilitado en la fe o que no han creído del todo, para que seas tú quien les convenza, como dice tu palabra, que el Espíritu es el que al final termina convenciendo nuestros corazones. Bendecimos a cada persona que nos escucha, dándote las gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Gracias, Robert. Gracias, familia. Gracias.
Gracias y nos vemos el domingo, ¿verdad? El sábado y domingo.